videos anteriores estuviste viendo el backtesting que realizamos con Gilberto. Para este video tenemos un poco las estadísticas de este backtesting. No sé, Gilberto, si quieres comenzar. Claro que sí, John. Primero aclarar que el periodo testeado de ese backtesting del par euro-dólar lo realizamos entre el 24 de abril del 2008 con la ayuda de la plataforma del Forex Tester. Ya para esta altura seguramente has visto esos videos. Y bueno, fuimos del 24 de abril del 2008 al 29 de abril del 2011, es decir, que realizamos algo así como 3 años de backtesting y unos cuantos días. Si te preguntas por qué escogimos esa fecha específica, bueno, quisimos tomar un momento coyuntural en el mercado. De hecho, eso lo mencionamos en los mismos videos, donde creíamos que el mercado iba a comenzar un cambio de tendencia general de largo periodo, de largo tiempo. Y si revisas con cuidado, la verdad es que te recomendamos que veas más de una vez esos videos, te darás cuenta cómo con puntos de inflexión que se iniciaron en gráficos en su momento diario, terminó por cambiar la tendencia incluso del par en gráfico mensual. Entonces, básicamente ese fue el periodo que utilizamos para el testeo y las razones por las cuales tomamos ese periodo. En este periodo de tiempo estuvimos tomando 48 operaciones. Cabe aclarar que solamente tomamos de 4 horas hacia arriba, ¿sí? 4 horas diario y semanal. Todavía el intradiario o operaciones más cortoplacistas no la recomendamos por el momento. Tenemos que hacer más estudios y más adelante seguramente estaríamos dando las aclaraciones. Bien, de esas 48 operaciones que se tomaron, que como tú bien aclaras, solamente fue de 4 horas hacia arriba, terminamos teniendo operaciones ganadas 33, es decir, un 68.8 de las operaciones que se tomaron fueron completamente positivas. Repito, eso aparece en la parte de los videos. Por tanto, tuvimos 15 operaciones perdidas, es decir, un 31,2% de estas operaciones perdidas. Muy bien, el mayor número de operaciones ganadas durante este backtesting fue de 12 operaciones consecutivas, es decir, que no entramos en ninguna pérdida y logramos consecutivamente sacar 12 operaciones positivas. Y el mayor número de racha negativa fueron 5, apenas fueron 5 seguidas, fueron la peor racha pues, que tuvimos consecutivamente perdida. Sí, estos dos datos son muy importantes, John, porque de alguna manera nos deja ver cómo se comporta la técnica cuando gana, cómo se comporta cuando pierde y qué tan profunda se podría ir un éxodo de nuestro capital o qué tan profundo se puede ir también el hecho de que entremos, por así decirlo, en una racha ganadora. La mayor ganancia en pips, no el total de pips ganados, sino la vez que más ganamos pips en una operación, fue de 2.988. Y la mayor pérdida en pips fueron de 228 pips. Bien, y para terminar esta parte de estadística, que de alguna manera es un fiel reflejo de lo que estuvo ocurriendo durante este backtesting, hay que decir que el número total, ¿sí?, en esos 3 años, en esas 48 operaciones tomadas, número total de pips ganados fueron de 26.017 pips. Entonces, ampliamente vemos cómo en esta parte del backtesting la técnica se comportó de manera importante, de manera estable. Vemos claramente cómo los números positivos son mucho más positivos que los números negativos. Se pierde, pero no se pierde a un ritmo que se pueda dejar la cuenta irrecuperable. Entonces, tal como tú lo manifestaste, John, en la actualidad, nosotros trabajamos en el testeo de esta técnica en periodos de tiempo más pequeños, en gráficos de 60, de 30 minutos y por qué no hasta de 15 minutos, porque es algo que requiere práctica, que requiere consolidación de ciertos resultados y no queremos aventurarnos a ir a hablar de ello antes de haberlo probado con la suficiente antelación
En su momento seguramente estaremos dando los ajustes pertinentes y los ajustes necesarios. De hecho, hay que recalcar también, John, que es una técnica que aún continúa en desarrollo. Nosotros creemos que tenemos las bases necesarias para considerar que es una técnica ganadora, pero muy seguramente con el paso del tiempo, ajustes y cambios iremos introduciendo. ¿Te parece, John, si pasamos a la plataforma del Forex Tester donde podamos ver estos números de una manera mucho más consolidada? Claro que sí, Gilberto. Bien, aquí tenemos entonces nuestra plataforma de Forex Tester con el que fue realizado la prueba de la onda semilla. La verdad es que en todo caso esta es una prueba que queremos aportar. Fueron, como ya lo dijimos antes, 3 años de grabación, y en la parte de acá abajo tenemos en primera instancia todas las operaciones que fueron tomadas. Aquí se muestra que iniciamos el 24 de abril del 2008 y terminamos básicamente esta operación que fue cerrada el 29 de abril de 2011. No quiere decir esto que este es el único testeo que hemos hecho de la onda semilla, pero sí quiere decir que fue el que nosotros grabamos. De manera independiente, nosotros constantemente hemos estado probando una y otra cosa, y simplemente aquí de alguna manera quisimos poner la cámara para poderte mostrar lo que nosotros estuvimos haciendo para este momento. Entonces, en esta parte de acá arriba tenemos el gráfico. Cabe anotar que este video que estamos grabando en este momento fue hecho tiempo después de haber hecho el backtesting. Nosotros pudimos guardar el proyecto para poderlo mostrar, y además también hay que aclarar, John, que ese backtesting fue hecho en un momento donde todas las reglas y todas las directrices que hoy contiene la onda semilla no habían sido creadas. Es decir, esa fue una primera prueba que hicimos, y la verdad es que los resultados fueron tan buenos que decidimos dejarlo de todas maneras dentro de estos videos. Entonces, John, acá está el gráfico de beneficios obtenido con esa prueba. No sé qué puedas tú comentar al respecto. Ahí se nota, Gilberto, el crecimiento exponencial de la cuenta. Hay que aclarar pues que esto solo fue con un par y se estuvieron obteniendo o rentabilizando la cuenta en $8,000 más, lo cual nos estaría dando una rentabilidad aproximada del 30% anual. Esto después solamente fue con el euro dólar. Entonces nos parece que está bien. Como bien dijo Gilberto, para este momento en que grabamos este testeo no estaban incorporadas todas las reglas que hay en el momento, entonces las rentabilidades podrían ser mejor para este momento en que ya hay más afinado el método, la técnica. No sé, Gilberto, ¿qué más quieras decir? Sí, yo quiero recalcar de todas maneras el hecho, John, de lo que nos muestra la gráfica, donde la línea verde nos está mostrando el balance. Aquí lo aclara en esta parte superior, en el momento en que iniciamos, y la línea azul nos muestra la renta variable, es decir, cuánto está creciendo o decreciendo la cuenta con las operaciones que se van teniendo. Podemos dar cuenta cómo claramente siempre se mantiene la renta por encima del balance. Si se mantuviera por debajo de la línea verde, quiere decir que nos mantuvimos en pérdida durante largo periodo de tiempo. Y eso no sucede. Hay momentos como este, John, donde tiende a igualarse un poco, o este momento de acá también aquí, pero de todas maneras no decrece. Siempre hay una curva ascendente, una curva positiva, y es así como se consiguen ese crecimiento exponencial del cual tú hablas. Es importante recalcar además que la prueba fue hecha en gráficos semanales, diarios y de 4 horas, porque es donde notamos que la técnica se comporta de manera estable. En la actualidad nosotros realizamos pruebas para intentar determinar la viabilidad de poder transar en timeframes más pequeños. Entonces, con este gráfico simplemente queríamos mostrar esta situación de cómo, al margen de las operaciones ganadas o perdidas y de cuánto se ganaba o cuánto se perdía, tenemos esta situación donde se nota visualmente, se nota claramente con esta gráfica que nos proporciona esta plataforma, que la técnica es ganadora porque se mantiene siempre por encima del balance
que es el capital con que se inicia o es el capital que se tiene cuando se cierran las operaciones. Ya él lo toma como nueva balance y simplemente nuestras operaciones siempre están haciendo crecer nuestro capital, que es en última lo que se quiere. Bien, para esta altura ya te mostramos la parte de la estadística de cómo se comportó en estos 3 años, del 2008 al 2011, la onda semilla. De todas maneras, algo que hay que decir en ese sentido también, John, es que era la fecha más reciente, que quisimos hacerlo sobre los 3 últimos años. Y además de eso, hay que recalcar dos cosas que son muy importantes. La primera, en el momento en que fue hecho ese backtesting, muchas de las herramientas que tenemos en la actualidad no se tenían. Y además de eso, lo que ya dijimos, solamente se hizo sobre unos timeframes específicos con un manejo de riesgo que no es el que finalmente vamos a terminar aportando. Ya nosotros hablamos en su momento de cómo debe ser manejado ese riesgo, y eso de alguna forma puede estar presentando algunas variaciones, aunque no sustanciales tampoco. No creemos que vaya a cambiar el resultado final, simplemente se presentarán algunas variaciones en estos resultados. Ahora, John, en esta parte, en lo que tiene que ver con las conclusiones de la onda semilla, si tú tuvieras que resumir en un solo consejo dirigido a una persona que quiera aprender esta técnica de trading, ¿qué podrías decirle? Bueno, que tengan la suficiente disciplina para aplicar todos estos conceptos que ya deben estar estudiando, de repetirlos si es preciso, de tomar notas, de practicar mucho, de interiorizar, de meditar, de pronto donde tienen esos bloqueos que los pueden ayudar a tener mayor profundidad a la hora de analizar el mercado, para que puedan aplicar la técnica de la mejor manera. Gilberto, no sé qué consejo le darías a las personas. Bueno, John, a mí me parece muy importante el tema que tú tocas en cuanto a ser muy disciplinado. Y bueno, en este sentido, John, a mí me parece que es importante enseñar desde el ejemplo. Y hay que decir que en la actualidad tanto tú como yo seguimos desarrollando, seguimos día a día pensando en términos de onda semilla. Hacemos revisión de las reglas, hacemos revisión de todo este proceso. En la actualidad todavía lo hacemos. Nosotros consideramos que la onda semilla no es una técnica que esté concluida. Creemos que solamente la práctica aportará cosas que son estrictamente necesarias y que desde la teoría no se podrán desarrollar completamente. Entonces, en primera instancia quería recalcar la importancia de lo que tú mencionas, de ser muy disciplinado, de ir resolviendo consigo mismo muchos bloqueos que seguramente irán generando esta técnica de trading. De alguna manera es un cambio de paradigma, es un cambio en la lectura del mercado, y eso requiere tiempo. No pretendas correr antes de caminar, no pretendas volar antes de correr. Tómate tu tiempo, no es una carrera contra el tiempo. La verdad es que tu mente y tu objetivo tiene que estar centrado en dominar la técnica sin cometer errores, no en ganar dinero con ella. Por favor, practica con ese entusiasmo, ¿sí? Y sobre todo con esa disciplina que John te sugiere en el Forex Tester, cada uno de los conceptos. No practiques la onda semilla en su totalidad. Yo sé que para el momento en que veas este video, en varios escenarios yo estaré hablando de la onda semilla, análisis semanales en vivo de los lunes, las tutorías grupales de la etapa 2, en el mismo foro PET se estará hablando seguramente de esta técnica, pero yo te convido, yo el día de hoy te hago una invitación y te hago un reto en esta parte de conclusión, y este reto tiene que ver con que te centres en cada uno de los conceptos, entiéndelo, practícalo. Si es necesario, llegas a un punto en donde no puedes avanzar o no entiendes exactamente qué es lo que se busca con ese concepto, debajo de cada video tutorial tú tienes el espacio para hacer ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas que son profundas y que surgen básicamente desde tu inconsciente en el proceso de interiorización que requiere esta técnica. Y adicionalmente, a recalcar eso que tú mencionas, John, que me parece tan importante, me gustaría decir que es necesario tener el enfoque adecuado. Ese sería mi consejo para una persona que sea aspirante a leer el mercado de la forma que se hace con la onda semilla.
¿Qué es tener el enfoque adecuado? Es entender que no se tiene una varita mágica en las manos. Esa varita mágica no existe. Y mientras tú más tiempo tardes en entenderlo, más tiempo y posiblemente dinero vas a perder. Cuando tú tengas un punto de inflexión, no trates, no intentes de ensañarte, de empecinarte a que el mercado necesariamente tiene que continuar en la misma dirección de ese punto de inflexión. Si tu punto de inflexión es bajista, por ejemplo, tienes que entender que debes colocar un stop loss y que si el mercado cambia las perspectivas y ahora hace un punto de inflexión alcista, tú tienes que salir de esa posición vendedora e incluso posiblemente plantearte la posibilidad de comprar. Tienes que ser cambiante porque el mercado es cambiante. Tienes que aprender a identificar dónde es que están los cambios psicológicos de la masa de trader, que fue lo que en principio dijimos que aprendía a detectar la onda semilla. Entonces, yo creo que si tú tienes el enfoque adecuado, y parte de tener el enfoque adecuado es tener precisamente lo que comenta John, de ser muy disciplinado. Además de eso hay que ser muy paciente, tanto en el proceso de adquirir la destreza que te conduzca a dominar la onda semilla sin cometer errores, como en el proceso de esperar en el mercado que se presenten los puntos de inflexión y que una vez que se presenten los puntos de inflexión y tú estés dentro del mercado, esperar a que la operación se resuelva tanto a tu favor como en tu contra. Cualquiera de los dos resultados es completamente posible. Y si tú finalmente la operación no es positiva, no quiere decir que haya sido mal tomada o que tú hayas cometido un error. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Si el sol se nubla, si el viento aligera su paso, tú eres un pronosticador del clima. Tú tienes que decir y recomendar a tus escuchas, si tienes un programa de radio, que salgan ese día con un paraguas. De hecho, tú tienes que salir con un paraguas, porque el clima, no tu percepción, no tu presentimiento, te está diciendo que saques el paraguas porque seguramente va a llover ese día. Y tú pronosticarás muy seguramente un día lluvioso. Así el clima termina equivocándose. Quien se equivocará en ese sentido será el clima y no tú. Tú simplemente eres responsable por analizar unas condiciones meteorológicas que te permitan determinar si es más probable que llueva o es más probable que haga un día soleado. Habiendo las condiciones meteorológicas para que llueva, puede ser que termine siendo un día soleado y viceversa. Y tú no eres responsable por ese tipo de cosas porque tú no puedes controlar la naturaleza. Si tú tienes las condiciones del precio donde te está mostrando el patrón debilidad-fortaleza, lo más probable es que continúe avanzando a favor de esa fortaleza que el mercado genere y que lo lleve a un punto de inflexión. Pero tú no eres responsable ni te compete a ti decidir finalmente si el mercado va a subir o no va a subir, y no tienes que esperar señales adicionales a esa que ya hemos mencionado. Una vez que tú aprendes a dominar y a no cometer errores en los puntos clave de la onda semilla, el proceso de toma de decisiones no es tan complejo en el fondo, porque tú simplemente tienes que encontrar la debilidad de la pauta en curso, la pauta actual, y la fortaleza de una nueva pauta. En ese sentido, comprarás o venderás consecuentemente con ese tipo de situación que aparezca en tu gráfico. Entonces, cuando todas esas variables, todas esas reglas que hemos mencionado ya hasta estas alturas, se vuelven un proceso inconsciente de tu parte, un proceso en el que tú no tengas que pensar en ello, como cuando tú conduces un vehículo, ¿sí? O conduces una bicicleta, o te cepillas los dientes. De pronto tú no eres una persona que sepas conducir un vehículo o una bicicleta, pero me imagino que sí te sabes cepillar los dientes. Tú realizas procesos que a través de la repetición y de la repetición durante mucho tiempo has ido creando un proceso inconsciente en tu mente, en el cual no tienes que pensar exactamente a qué velocidad debes cepillarte. Ese tipo de cosas tú no las controlas y las haces bien, porque lo has hecho tantas veces que ya hace parte de tu vida diaria. Así tiene que pasar no solamente con la onda semilla, sino con cualquier técnica de trading que tú quieras desarrollar y que tú quieras implementar, y sobre todo que quieras poner en marcha. Tienes que volver muchas de sus características a un proceso inconsciente, y eso se logra con la repetición, eso se logra con la práctica, eso se logra con la meditación, y eso se logra entendiendo cuál es la lógica que haya detrás de ese concepto y detrás de ese proceso que tú quieres poner en marcha.